Hola, buenas noches. Mi nombre es José Humberto Castro Ambrosio. Hoy les voy a explicar sobre la clasificación de las cotas que tiene una pieza mecánica. Este, una de esas es las cotas funcionales. Son aquellas que se desempeñan o validan especialmente en el funcionamiento de la pieza, que validan que es de ciertos rasgos que tiene, pues de qué tanto del punto A al punto B, que tanto mide, ya sean 10 metros, bueno, 10 metros no, perdón, este, de 10 a 30 centímetros, diferentes piezas, pues. Otras zonas no funcionales son aquellas que constituyen a la total definición de la pieza, pero que en sí no tienen importancia para su normal funcionamiento, pues nada más son bases de la pieza real que se va a hacer. La otra zona es otro tipo de cotas, son auxiliares. Son cotas dadas solamente a nivel informativo. Es cosa de, bueno, es una que se trata de informar qué es lo que queremos nosotros en el diseño del dibujo de la pieza mecánica. No está arraigado a las normas de una pieza en sí que queremos nosotros hacer. Es, no tiene entre ¿cómo se puede decir? Y tolerancias en las normas o en las medidas que se tiene de la pieza real, ¿no? De la que uno quiere hacer. Otra de las cosas que se puede notar en una pieza mecánica es los diferentes tipos de tamaños en diferentes tipos de tamaños, ya sea en números o, o, o si no el grosor o de qué material va a estar hecho la pieza. Hay otro tipo de cotas que se llama cotas de dimensiones, que se refiere al tamaño de la pieza, ya sea un prisma, un cilindro, un cubo, otro tipo de herramientas. Incluso en las herramientas también se ocupa el dibujo para crearlas. Una base, en el cual va a estar sujeto a una tarea específica de lo que va a tratar esa herramienta, ya sea un dado, una llave, o puede ser también ¿qué otra sería? Algo sencillo, pues, pero que sea útil para el desempeño. Hay otro tipo de cotas que se llama cotas de situación, que indican la posición de uno de los elementos respecto de otros. Otra cosa que les iba yo a comentar, en el dibujo técnico las líneas auxiliares parten de los extremos del elemento de la acotación, siendo perpendiculares al final del mismo. Obviamente, sacando de un punto A al punto B, tiene cierta distancia, ¿no? La otra característica de un dibujo es la línea de cota. Sirven para indicar la dimensión del elemento objeto de acotación, es decir, las dimensiones, ya sea alto, grande, chico,
dependiendo de la pieza. Las flechas de cota son de donde indica de dónde mide la pieza de inicio hasta el final. Esas son las flechas de cota. Representa de dónde termina hasta dónde, de dónde inicia, perdón, hasta de dónde termina. La cifra de cota en un dibujo técnico es la medida, se puede decir simbólica o real, de la pieza que van a fabricar, ¿no? Ya sea una bancada, una tuerca, un rodamiento puede ser también. Otro de los temas que voy a tocar es el de acotación en serie. En la disposición de cotas en serie, cada elemento se nota respecto al elemento continuo. Es decir, es una línea. No es una línea, perdón. Es un sistema que se utiliza para las distancias entre ciertos elementos continuos, ya sea de un punto a otro punto, tiene cierta distancia, pero como es continuo, se mide, se puede seguir la continuación de la línea, y ya al final pues es la cifra completa, ¿no? Al sumar todos los elementos seccionados de esa misma línea. La otra es de acotación combinada. Las cotas combinadas son únicas y pueden ser en series y constan a partir de un elemento común, pueden combinarse de un mismo dibujo. Acotación de contorno es otro tema del que vamos a hablar. Siempre se debe acotar el diámetro de los círculos y no su radio. Las cotas de localización de elementos simétricos deben referirse siempre a sus centros y no a sus bordes. Esto quiere decir que si una pieza va a tener donde conectar junto con otra pieza, ya sea con la muesca de un y tornillo, al hacer el hoyo, esto quiere decir que tanto va a ser de ancho el contorno de la figura del bicírculo. Los elementos equidistantes, es otro que vamos a hablar, es sobre, esto viene con el de acotación de contorno de un círculo en una figura. Estos elementos disponen linealmente a intervalos regulares de ser acotados conforme a la figura, es decir, referente al centro de donde se han hecho hoy, por ejemplo, muescas, o donde va a ir un cierto tornillo, o donde va a ir enclavada la pieza mecánica. Eso también es una de las cotas angulares. Puede decirse que son los grados de la figura de la pieza mecánica, ya sea en 90 grados, 180 grados, diferentes medidas. Pueden omitirse si estas no presentan ningún riesgo de ambigüedad. Y pues ciertos puntos a tratar sobre las piezas mecánicas, sí es algo no tan difícil, pero sí es algo extenso al que se dedica a lo que es el dibujo técnico.
puedes crear piezas reales, o también suponer una vaga idea de lo que quieres que se haga, ¿no? Y ya conforme vas haciendo esas normas, o bueno, como vayas siguiendo tú esas reglas de las normas de ciertos puntos a tratar sobre la figura, puedes hacerlo bien o mal dependiendo de cómo te presten los requerimientos de la pieza, ¿no? Y bueno, pues hasta ahorita es todo lo que voy a hablar y me despido de ustedes. Buenas noches.